Sí, la verdad que es una situación que está cada vez incrementando más. Esto es parte de la falta de iniciativa que tiene el gobierno provincial con políticas activas en esto, inclusive en la regulación del comercio del cobre, ¿no? Para eso, inclusive que un legislador del Frente de Todos ha tenido que presentar un proyecto precisamente para que se empiece a aplicar una normativa en la compra y venta del cobre, porque realmente, bueno, es un metal que cada vez vale más. Obviamente que inclusive hoy con los conflictos bélicos esta situación inclusive encarece más y se contrasta con una situación económica y una situación de inseguridad cada vez más grande que realmente hace que de alguna manera estos hechos se estén incrementando, ¿no? Y esto afecta también a la seguridad, porque el robo de cables afecta al tendido eléctrico, afecta a la comunicación, y en esto dejamos zonas sin comunicación o dejamos barrios o sectores de la ciudad sin luz, aumentando más los hechos de inseguridad, ¿no? Entonces, la verdad que uno ve como que el gobierno provincial siempre busca culpar al gobierno nacional de cualquier situación. Si no hay políticas de seguridad en la provincia, que es una situación delegada a las provincias y que deben manejar, para eso tienen un ministro de seguridad, para eso hay una fuerza policial que debe investigar y un poder judicial que debe funcionar. Obviamente la provincia de Mendoza no está teniendo una política activa para combatir estos hechos y los otros que sufren los sanrafaelinos al diario. Hablan de un seguimiento estadístico de los hechos, pero la verdad que son falsos porque básicamente tenemos claro que muchos sanrafaelinos, mendocinos no denuncian la totalidad de los hechos porque saben que es más complicado entrar a un sistema de denuncias, estar toda una tarde, que muchas veces lo que le ha sucedido prefiere no realizar esa denuncia, ¿no? Entonces tenemos subvaluado o subregistrado la inseguridad que ocurre día a día en nuestra provincia, ¿no? Salvo cuando Mm. ocurren hechos de extremada violencia, como lo que ocurrió en el Gran Mendoza hace muy poquito tiempo, en donde un asaltante mató a una persona de un piedrazo para un trabajador Ujú. para robarle una bicicleta. ¿Bien? Entonces, la verdad que no vemos que el gobierno provincial tenga Mm. claro qué es lo que quiere hacer con la seguridad, ¿no? Lo único que hace es maquillar y lo único que hace es tratar de ver cómo se saca de encima. Si el problema de la inseguridad no puede resolverlo, la culpa es del gobierno nacional. Si el problema de la economía local, a diferencia de otras provincias, no puede resolverlo, la culpa del gobierno nacional. Tenemos un gobernador y un gobierno radical que básicamente no se hace cargo de los principales temas que preocupan a los sanrafelinos. Sí hace pactos políticos, sí presenta candidatos y sí está tratando proyectos electorales que a lo mejor de alguna manera son cosas que le benefician a ellos, inclusive cuando sacan las leyes las sacan sin el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas. Entonces, la verdad que vemos que están más preocupados en ver cómo se perpetúan en el poder que en resolverle la seguridad a los miles de mendocinos que transitan las calles de San Rafael, del Gran Mendoza en toda nuestra provincia, ¿no? Bueno, hablaba de esto que pasó hace pocos días con este trabajador de las ceras, ¿no? Estamos hablando de un horario de donde la gente va a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Y cuando uno mira mucho de los robos o asaltos, este fue tremendo, ¿no? El de este muchacho que trabajaba en Cuyo Placas, que estuvimos abordándolo el tema acá. Muchos robos a esa hora, Samuel, también, ¿no? Lo cual habla también de una falta de patrullaje cuando la gente va a trabajar. Porque a este chico no lo mataron a las La 2 de verdad, la mañana cuando venía del boliche, lo mataron a las 7 de la mañana cuando iba al laburo. la verdad que la situación delictiva se está descontrolando en Mendoza. eh, la tienen fuera de control en el Gran Mendoza, en donde la mayoría de los recursos son aplicados en ese sector de nuestra provincia. Imagínese lo que está pasando en nuestros distritos, imagínese lo que está pasando en nuestra ciudad, que muchas veces, vuelvo a decir, no son, digamos, atentados contra la vida de las personas, gracias a Dios, porque la verdad que estos hechos conmocionan y mucho, pero sí son hechos de inseguridad, de robo, de entraderas, de asaltos en la vía pública, en donde, bueno, sanrafaelinos, si bien quizás no pierden la vida
por suerte y gracias a Dios, como estamos diciendo ahora, cuando a uno le pasa un hecho de inseguridad, lo primero, bueno, lo importante es que no te pasó nada. Mm. Agradecemos que hayan tenido esa delicadeza de no hacernos daño, pero muchas veces estos asaltos son violentos, muchas veces son con situaciones donde, bueno, y además se pierde el fruto del trabajo de miles de trabajadores que, por ejemplo, este muchacho en Las Heras, más allá de perder la vida, le sacan sus pocos bienes que tienen, porque ni Mm. siquiera son robos de donde uno dice son grandes millonarias de Sí, sumas sí. las que se roban, sino que lamentablemente un trabajador pierde la vida para, digamos, le hayan robado una bicicleta, digamos, que obviamente, si bien tiene su valor, no es un bien suntuario, por decirlo de alguna manera, es un elemento de trabajo, de movilizarse. Y esto lamentablemente, insisto, yo la verdad que vemos a un gobierno que, vuelvo a decir, tiene la mirada puesta en su ombligo, precisamente para ver cómo nos perpetuamos en el poder y simplemente vemos cómo hoy hay candidatos radicales haciendo presentaciones, haciendo actos políticos, invitando dirigentes para prelanzarse una campaña electoral cuando todavía no estamos en un año electoral y de alguna manera vemos en este sentido que no le resolvemos el problema a la gente, no le estamos viendo ¿Por cómo qué? podemos llegar a traer a los sanrafaelinos más Mm, cámaras de seguridad. ¿Cuánto hace que mm, venimos reclamando cámaras de seguridad? ¿Cuánto hace que le pedimos al gobierno y había habido un compromiso que no se llevara a los policías de mm. San Rafael, que los dejaran en nuestros distritos? La verdad que esto es una falta de consideración al pueblo de San Rafael y es algo que hasta el día 31 de abril, mientras yo sea Mm, legislador provincial y en el momento que ocupe mm. la banca concejal, voy a seguir reclamando. Eh, ¿Por qué el gobierno, por qué cree usted que el gobierno sigue sosteniendo a la cúpula de seguridad? Hablo del ministro, ¿no? Después de tantos hechos graves. Bueno, a Munives lo aguantaron hasta que el escándalo explotó, no había forma de ocultarlo, ¿no? Lo que pasó en el Cerro Aconcagua, ¿no? Con la novia, con la pareja, Sí, ¿no? sí, sí. Lo aguantaron La verdad hasta que estaba en el borde del precipicio, pero y algunos lo querían seguir sosteniendo. Tenemos información, obviamente, extraoficial, pero que hubo una discusión incluso. obviamente que el gobierno, vuelvo a decir, tiene una mirada ensimismada en sí mismo y cree y realmente no tiene una perspectiva social para resolver los problemas de la gente. Y en eso, obviamente, sus dirigentes acompañan esta política de pensar que si está todo bien, para qué cambiar si la gente nos sigue votando, la gente nos sigue sosteniendo en el poder en base a disimular o ocultar o mentirle a la población sobre las realidades que muchas veces pasan en esta situación. Y la verdad que una forma de mostrar fortaleza es, digamos, no pidiéndole la renuncia muchas veces a ministros o a secretarios que han sido inclusive realmente acusado de cosas muy serias. No Mm, nos olvidemos que el director de vialidad, que le compraba bombones a la novia, mm. que pagaba con recursos de vialidad las vacaciones, que le pagaba, digamos, viajes y objetos suntuarios a muchas personas con fondos públicos, prácticamente estuvo sostenido por Alfredo Cornejo y estuvo sostenido en una parte del gobierno Suárez, y que realmente hasta que el Tribunal de Cuentas no le aplicó un fallo desfavorable, es un funcionario que estuvo básicamente también en el gobierno con graves denuncias. Entonces esto hace que de alguna manera no tengamos, este gobierno tiene esa mirada en donde se mira el Mm. ombligo, donde se mantiene, busca mantenerse en el poder por el poder mismo y no tiene esa vocación de deber hacer para con los mendocinos. Entonces maquillamos, ocultamos y si no podemos resolver la culpa siempre es del gobierno nacional. Algo que no podemos resolver los Mm. mendocinos, la culpa siempre es del gobierno nacional. La verdad que hay que ponerse un poco los pantalones largos y ser un poco responsable de los deberes que Mm. nos tocan a nosotros. Nosotros presentamos ahora un pedido de informe del estado de las escuelas porque venimos recargando año tras año. ¿Y qué hicieron este año? No lo podemos arreglar nosotros. Todos claramente sabemos que la responsabilidad de la educación es del Estado provincial, entonces ahora quieren que los municipios se hagan cargo de los arreglos de las escuelas. La verdad que muchas veces llegan a un límite de ser demasiado caraduras en algunas cosas, ¿no? Samuel, por último, le pregunto, otro de de las grandes inconvenientes, a ver, reclamos que hacen los vecinos del barrio Unimed, eh,
la falta de patrullaje, pero la falta también de una dependencia policial en las cercanías, ¿no? Porque dependen de la comisaría 32, que abarca hacia el norte y hacia el sur de la avenida Hipólito Yrigoyen, con distancias enormes, desde el barrio Villa Laredo, barrio Docente, las zonas de ahí del Boulevard, barrio Unimed. ¿Cómo puede ser una sola comisaría para semejante cantidad de gente y tantos barrios? La octava lo mismo. El otro día, justamente con el robo de cables, ahí en la Adolfo Calle y Espasandín, estamos hablando ya en el Cerrito, y cuando vemos la carátula dice averiguación robo, unidad fiscal de la comisaría octava. La octava instruye un caso del Cerrito, una locura. No hay comisarías. Sí, técnicamente, la verdad que obviamente esto está atado a la cantidad de recursos humanos que destina el gobierno a San Rafael. Creo que la raíz del problema pasa por ahí. No puedo crear más comisarías bueno, subcomisarías o dependencias policiales si no tengo personal para poner, ¿no? Entonces, prácticamente, vuelvo a decir, no pueden resolver el problema en el Gran Mendoza llevándose el recurso que se genera en San Rafael, desarraigando muchos sanrafaelinos que hacen la carrera de policía y los llevan y los tienen más de 24 o 48 horas en Mendoza, cumpliendo turnos o contraturnos, y acá nos van desproveyendo de recursos humanos. Y la verdad que San Rafael no tiene la cantidad de subcomisarías o comisarías que corresponden al crecimiento de la ciudad, porque obviamente tampoco le pueden poner recursos humanos. Entonces, creo que el problema lo tenemos que partir nuevamente desde el principio. ¿Qué política el ex gobernador Cornejo, bueno, a veces le digo gobernador porque no me queda claro cuál rol cumple, se comprometió en San Rafael a que los policías que se formaban en San Rafael se iban a quedar en San Rafael? Nunca cumplió esa promesa, como muchas otras que no cumplieron. Y obviamente esto hace que en San Rafael no haya la suficiente cantidad de policías para poder cubrir y para poder, la verdad que los policías hacen un esfuerzo grandísimo, pero no, obviamente que una comisaría, como usted bien dice, la octava no puede estar cubriendo el Cerrito, o la 32 no llega con recursos humanos hasta el barrio Nimet, claramente porque el recurso humano, la verdad que demasiado hacen nuestros Mm. policías que están en San Rafael para poder, digamos, atender todas las necesidades de la población, pero claramente no hay una política del Ministerio de Seguridad de incrementar la cantidad de recursos humanos. Pero sí tenemos, vuelvo a repetir, la posibilidad de pensar en una boleta única, que no está mal, pero no está claro a las necesidades prioritarias de los mendocinos hoy día, ¿no? Presentamos proyectos de este tipo que obviamente van a mejorar la calidad institucional si hubiéramos participado todos los partidos políticos a la hora de diseñar una boleta única, pero el justicialismo también le exige al gobierno provincial que trate de trabajar en los problemas que realmente lo acucian a la gente. Y en esto, obviamente, el gobierno provincial, más allá de que hay una macroeconomía complicada, tiene herramientas para realizar y resolver situaciones dentro de su territorio. Pensemos que Mendoza es de las provincias que menos empleo recuperaban la pospandemia. Somos casi de las últimas y no logramos establecer el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. El resto de las provincias han avanzado sobre Mendoza. ¿Dónde está esa Mendoza pujante y republicana que tanto se llenan la boca, pero en la práctica y en la calle obviamente no sucede? Samuel, le consulto ahí cortito y le cambio de tema porque tiene que ver también con un proyecto de resolución en donde solicita a la Dirección de Vialidad de la provincia el arreglo de algunas calles, más precisamente ahí en el Cerrito que recién hablábamos, en calle Adolfo Calle. Obviamente que esto es, digamos, un pedido. Obviamente el municipio parte de ese trayecto, el que le correspondía desde el ejido se reparó, pero obviamente encontramos en nuestro distrito, y si usted ve la cantidad de reclamos que inclusive desde distintas uniones vecinales, delegados, están reclamando sobre el abandono que hay en nuestro departamento de un gobierno que no repara y no realiza las obras de arte que tiene que hacer en nuestras rutas provinciales, ¿no? San Claro. Rafael es uno de los de departamentos que mayor cantidad de kilómetros en rutas provinciales tiene y la que menor cantidad de recursos se le destina. Entonces, obviamente que nosotros siempre vamos a seguir reclamando para que se pongan en los presupuestos la reparación de estas calles como en la Adolfo Calle, y como también para que se siga avanzando en distintas calles que Sí. inclusive se han hecho públicas en nuestro departamento, que realmente le corresponden al gobierno provincial y que obviamente vuelven a mirar para otro lado, o en algunos casos utilizan recursos de la provincial para
pavimentar calle de departamentos amigos políticamente, ¿no? Que no corresponden. Es como si hubiera una máquina de vialidad pavimentando la calle, por decir Castelli, por decir alguna del ejido municipal dentro de nuestro departamento, pero estas cosas suceden, por ejemplo, en Alvear, pero que no corresponden. Mientras tanto, las calles provinciales en nuestro departamento están sin atender. Bueno, gracias Samuel por el contacto, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Ahí estaba entonces el senador provincial